Bueno, buenos días. En este video vamos a continuar trabajando con InDesign. Vamos a trabajar un poco con las herramientas básicas o algunas herramientas básicas de trabajo. Estamos trabajando sobre la Suite 2020 y pues lo primero que vale la pena mencionar es este menú de ventana, que lo vamos a mostrar así. Si yo quiero ver todos los nombres de los menús porque no los conozco, entonces puedo pararme en el borde y alargar, pero cuando ya me vaya familiarizando con los iconos, pues ya puedo esconder estos elementos. En este menú de página vemos que este bloque está dividido en dos segmentos. El segmento superior, que se usa para trabajar con las páginas maestras, el segmento inferior, en donde se muestran todas las páginas que tiene el documento, en este caso 16. Fíjense que la página de 1 y la página 16, la primera y la última, están solas, como en un libro, cuando estoy viendo un libro, y el resto de páginas, como lo habíamos configurado desde el video anterior, se ven las páginas opuestas o en conjunto. En la parte inferior izquierda vamos a encontrar una forma muy rápida de navegar a través de las páginas, incluso de las páginas maestras. Es muy importante estar pendiente de este lado inferior, de esta parte inferior, porque a veces yo puedo seleccionar una página cuando le hago un solo clic, y en este momento, a pesar de que la doble página le sale una ligera sombra, no estoy parado en esa página, sigo parado en la página 1. Entonces, es muy importante, siempre que nos vayamos a mover a través de este panel, darle doble clic a los números, y eso sí nos lleva, pero es importante estar constatando que estoy parado donde quiero estar parado. Suele pasar mucho en InDesign que uno empieza a hacer cosas y no se da cuenta dónde está parado realmente. Entonces, cosa muy importante. Ahora vamos a ir a la página maestra, entonces voy a seleccionar aquí el menú de página maestra, me cercioro aquí abajo que estén ubicados en la página maestra, y aquí voy a crear una figura, entonces la figura la voy a crear un cuadro. Este cuadro yo lo puedo crear muy sencillamente. Si yo quisiera que la figura creciera desde el centro, oprimo la tecla Alt. Si yo quiero que la figura sea un cuadrado, entonces oprimo la tecla Shift, que me permite como que lograr que las proporciones se mantengan. Y una vez hecho eso, entonces le voy a dar unas cualidades a este trabajo. Entonces le puedo dar un tamaño, un color desde aquí abajo o desde el menú contextual. Normalmente en InDesign yo voy a encontrar como unas paletas preestablecidas de color. Yo puedo agregar más colores después, eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Entonces puedo construir color, puedo darle estas características y voy a decidir que quiero que tenga una línea de contorno, no sé, gruesa. Y aquí voy a crear este elemento. Entonces con este elemento yo puedo efectivamente pasarlo de un lado a otro. Lo que creo que es importante mencionar acá es que como esta figura la creamos en la página maestra, todos los elementos que se creen en las páginas maestras son elementos que no van a aparecer por sí mismos en la página, sino que se van a replicar en las páginas del documento. Es decir, las páginas maestras forman parte del archivo, pero no forman parte del documento final en sí mismo. Mientras que pues el segmento de abajo sí son las páginas con las que estamos trabajando, y ahí podemos ver un poco que cuando yo me voy a la página 2.3 o 4.5, el elemento se replica. Y de hecho, si yo quisiera aquí en esta página 4.5 mover el objeto o siquiera seleccionarlo, no es posible. El objeto queda bloqueado porque es un objeto que viene desde, llamémoslo, su página madre, que es la página maestra. Entonces, si yo muevo el objeto y lo cambio de página aquí al lado derecho, miren que en las páginas efectivamente cambio al lado derecho, donde no las puedo manipular.
Entonces, ese es el sentido de las páginas maestras. Como InDesign, a diferencia de lo que puede pasar con Illustrator y Photoshop, permite manejar múltiples páginas. Digamos que en Photoshop siempre se maneja una sola página. En InDesign uno maneja varios escritorios, pero los escritorios son de habitualmente una página. Entonces, este es el único sistema en el que yo puedo trabajar múltiples páginas en un mismo documento. Entonces, miren cómo esto va cambiando. Cualquier característica, si yo le cambio el color a esto, también cualquier característica que yo modifique en la página maestra, inmediatamente se va a ver repetida en las páginas siguientes. Entonces, las páginas maestras son muy importantes porque permiten lograr poner un elemento que es constante en las páginas de una sola vez sin tener que ponerlo página a página. Entonces esto ahorra muchísimo trabajo. Cuando estoy en esto, fíjense que yo voy a crear otra figura. Si yo hago clic sostenido sobre algunos de estos menús que tienen una pequeña flecha aquí en la parte inferior derecha, yo puedo pues sacar unos elementos adicionales de los que están visibles en la paleta de herramientas. Aquí vamos a hacer un círculo y al círculo, no sé, le vamos a dar otro atributo. Vemos que sea rojo. Aquí vemos también que la línea sea negra. Y ambos elementos aparecen aquí en las páginas siguientes. Si yo quiero modificar, esta flecha negra me sirve para modificar las características del formato. Con Command Z o Control Z obviamente podemos deshacer un paso y puedo modificar. Miren que si me paro en la esquina puedo cambiar las proporciones del elemento, o si mantengo la tecla Shift, pues puedo cambiar el tamaño del objeto manteniendo las proporciones. Entonces son herramientas muy sencillas, muy fáciles, pero que pueden ser muy útiles durante el proceso de trabajo. También, si yo me acerco a las esquinas, puedo girar los objetos y eventualmente, si yo uso la tecla Shift mientras hago esto, entonces el objeto va a girar según una configuración que yo pude haber hecho en el menú de preferencias. Por defecto son 45 grados, pero pues esos ángulos se pueden cambiar. Y adicionalmente a esto tengo la flecha blanca. Miren que cuando pongo el puntero encima de estas herramientas me saca la información alrededor de un acceso directo rápido para hacer esto. Entonces la tecla V se usa para seleccionar la flecha negra y la tecla A se usa para seleccionar la tecla blanca. Con la tecla blanca yo puedo seleccionar algún nodo de este objeto y miren que yo ya puedo hacer otro tipo de trabajos como distorsionar los objetos eventualmente. Y adicionalmente, pues encontramos una herramienta que está aquí, se llama la herramienta de pluma. Se puede lograr con la tecla P, y con esta tecla P, fíjense que al pararme al lado o encima de un borde, yo puedo, me aparece una pluma con un más, yo puedo hacer clic y inmediatamente me aparece un nodo adicional. Entonces puedo hacer este tipo de cosas. Si me paro en la pluma, cuando yo voy a crear, entonces puedo crear un objeto muy sencillo haciendo clic en varios segmentos e inmediatamente ahí lo cerré. Le puedo dar las características que quiera. Sin embargo, si yo uso la pluma y hago clic sostenido sobre ella, entonces miren que me van a aparecer unos manejadores, unos vectores que me permiten cambiar las características. Entonces paso de una línea recta a una línea curva y esto me permite pues ya construir otro tipo de elementos. Entonces cuando yo veo una herramienta como un círculo, normalmente esta herramienta de círculo, cuando la selecciono, me muestra 4 nodos
que al seleccionarlos me muestran estas características. Entonces miren que con la flecha blanca también yo puedo cambiar la dirección del vector y la intensidad del vector. Entonces, la intensidad se mide por la longitud de este manejador, mientras que la dirección pues se cambia. Entonces la dirección cambia estas características. Finalmente, si yo tomo esta tecla y hago clic aquí en P y busco este manejador de convertir en punto de dirección, anteriormente se llamaban puntos de ancla, yo me puedo parar sobre un objeto, ¿sí? Selecciono, esto se saca con Shift C, y puedo hacer clic y jalo, y en este momento yo logro que las líneas rectas se conviertan en curvas, y puedo lograr que aparezcan entonces este tipo de manejadores. Entonces, fíjense que aquí, miren que normalmente, dependiendo de cómo uno haya construido la figura, normalmente los vectores tienen un orden, una lógica. Entonces, a veces cuando uno los construyó en un sentido diferente, salen volteados, salen así. Entonces, como que la figura se va a traslapar. Pero, pues aquí uno los puede manejar y crea una curva completa. Esto ya pertenece a otras características. Todo este tipo de cualidades son las mismas que uno puede encontrar en Illustrator. Seguramente aquí tenemos menos posibilidades de hacer cosas porque, pues, como les decía en el video anterior, la idea de InDesign es lograr integrar todos los elementos desde InDesign, desde Illustrator y desde Photoshop. Entonces, aunque InDesign tiene algunas características propias de Illustrator, pues cada programa sirve para lo que sirve, y lo importante es entender sus funciones para usarlas de la mejor manera posible. Entonces, en próximos videos vamos a ver otras características de estas interfaces.